Silas Ward observó a las 7 mujeres que estaban en el porche, cada una con una fotografía idéntica de su rostro. Nunca las había visto en su vida. Sin embargo, lo miraban como si lo hubieran esperado durante años. La mayor, con el cabello plateado trenzado a la espalda, dio un paso al frente y sonrió como si saludara a una vieja amiga. Las más jóvenes susurraban entre sí, señalándolo a él y a las fotos que tenían en las manos. Esto no tenía sentido. Había heredado este rancho de un abuelo al que apenas recordaba, y el abogado dijo que llevaba décadas abandonado. La mujer de cabello plateado habló primero. «Llegas tarde, Silas. Pensamos que no vendrías». Su voz tenía la fuerza de alguien que ha esperado demasiado tiempo por algo prometido. Las otras mujeres asintieron, sin apartar la mirada de su rostro. Una de ellas, una mujer de cabello castaño rojizo y ojos verdes sospechosos, levantó su fotografía y la comparó directamente con sus rasgos. El parecido era inquietante por su precisión. Silas desmontó lentamente de su caballo, intentando comprender a toda prisa lo que veía. La casa del rancho parecía bien cuidada, no abandonada como le habían dicho. Salía humo de la chimenea y la ropa limpia colgada en un tendedero se extendía entre los postes. Estas mujeres habían estado viviendo aquí, cuidando su propiedad, esperándolo con fotografías que no debían poseer. «Señora, creo que ha habido algún error. Acabo de heredar este lugar. No sé cómo tiene esas fotos, pero nunca había estado aquí». La sonrisa de la mujer de cabello plateado se desvaneció levemente, reemplazada por algo que parecía lástima. «Ay, niña, no hay duda. Tu abuelo nos dijo que dirías exactamente eso». Señaló a las otras mujeres que se acercaron, aún aferradas a sus fotografías. «Dijo que no lo recordarías, que no lo entenderías al principio, pero que sí». Otra mujer, más joven, de cabello oscuro y manos callosas, habló. «Nos prometió que vendrías cuando fuera el momento oportuno. Nos prometió que te encargarías de lo que él no pudiera terminar». Su voz tenía un matiz de desesperación que hizo que Silas retrocediera un paso hacia su caballo. Las fotografías lo inquietaban más. No eran fotos antiguas ni imágenes descoloridas. Eran imágenes nítidas y detalladas del tal como era en ese momento, no de niño o de joven. Alguien les había dado a estas mujeres fotografías recientes de él. Alguien que sabía que vendría aquí. Alguien que había planeado todo este encuentro. La mujer de cabello castaño rojizo finalmente habló, con la voz afilada por la sospecha. «Eres exactamente igual a la foto, pero aún así podrías estar mintiendo. ¿Cómo sabemos que eres realmente él?» Levantó su fotografía de nuevo, estudiando su rostro con la intensidad de quien examina pruebas. Cualquiera podía reclamar la herencia de un rancho. Cualquiera podía subir aquí con una historia. Silas sintió el peso de sus miradas colectivas. La presión de expectativas que no podía comprender. 7 mujeres, 7 fotografías idénticas, 7 pares de ojos que parecían conocer secretos de su vida que él mismo desconocía. El abogado no había mencionado nada sobre cuidadores ni residentes. Había dicho que el rancho estaba vacío, esperando a su nuevo dueño. Pero al observar la propiedad bien cuidada y a las mujeres que claramente pertenecían a ella, Silas se dio cuenta de que todo lo que el abogado le había dicho era incompleto o deliberadamente falso. Estas mujeres sabían algo sobre su abuelo, sobre su familia, sobre él, algo tan importante como para esperar, tan importante como para guardar fotografías, tan importante como para mantener un rancho durante años sin ningún derecho legal sobre él. La mujer de cabello plateado se acercó, sus ojos estudiando su rostro con la misma intensidad que quien lee un libro conocido. «Tu abuelo dijo que estarías confundido. Dijo que necesitarías tiempo para comprender lo que has heredado». Su voz se redujo a casi un susurro. «Pero el tiempo es algo que ya no tenemos». La mujer de cabello castaño rojizo se cruzó de brazos y clavó en Silas una mirada que podría haber atravesado el cuero. «Si de verdad eres él, entonces sabrás lo de las cartas. Tu abuelo dijo que traerías las cartas».
Su voz tenía la agudeza de quien pone a prueba la afirmación de un extraño. Las otras mujeres se giraron para observar su respuesta, con las fotografías aún aferradas en sus manos curtidas. Silas sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cartas? Nadie me dijo nada de cartas. Metió la mano en sus alforjas y sacó los documentos legales que le había dado el abogado. Solo tengo la escritura y algunos papeles de la herencia. La mujer de cabello castaño rojizo negó con la cabeza con desdén, pero la mujer de cabello plateado levantó una mano para impedirle hablar. Clarabel, dale tiempo. Acaba de llegar. La voz de la mujer mayor transmitía una autoridad que los demás parecían respetar. Se volvió hacia Silas con una mirada que reflejaba décadas de paciencia. Tu abuelo dijo que quizá no los tuvieras de inmediato. Dijo que a veces los abogados guardan cosas importantes más tiempo del debido. Sus palabras sugerían que sabía más de procedimientos legales que una ranchera. Silas observó a las mujeres con más atención. Sus ropas eran sencillas pero bien confeccionadas. Sus manos mostraban las callosidades del trabajo honesto, pero su forma de hablar sugería una educación superior a la que esperaba encontrar en un rancho remoto. La más joven de ellas, una mujer que aparentaba poco más de 20 años, dio un paso al frente nerviosamente. Señora, quizá deberíamos enseñarle la habitación primero. Ayúdalo a entender lo que pretendía su abuelo. La expresión de Clarabel se endureció. Misericordia. Acordamos esperar hasta estar seguros. ¿Y si se trata de algún tipo de truco? ¿Y si alguien lo envió aquí para tomar lo que hemos estado protegiendo? Su sospecha parecía arraigada en un miedo genuino, el que surge al tener algo valioso que perder. La mujer de cabello plateado, que parecía ser su líder tácita, consideró. Con cuidado. Maggie, se dijo a sí misma, y luego miró directamente a Silas. Tu abuelo me llamó Maggie. Me dijo que cuando vinieras te contara sobre la noche en que hizo su promesa. La noche en que dijo que su nieto cumpliría lo que él mismo no podía terminar. Silas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. ¿Qué clase de promesa? ¿En qué estaba involucrado mi abuelo que requería promesas a 7 mujeres? Las preguntas brotaron sin que pudiera detenerlas, revelando lo completamente perdido que se sentía en esta situación. Mercy, la más joven, miró nerviosa a Maggie antes de hablar. Nos prometió protección. Nos prometió un futuro cuando nuestros maridos ya no pudieran darnos uno. Dijo que su nieto comprendería la responsabilidad que conlleva esta tierra. Su voz tembló levemente, como si el recuerdo de esa promesa transmitiera esperanza y miedo. Clarabel se acercó. Su fotografía se arrugó ligeramente bajo su fuerte agarre. Y nos prometió que nunca tendríamos que irnos, que nunca más tendríamos que enfrentarnos al mundo solos. Pero las promesas de los muertos no significan mucho a menos que los vivos las cumplan. Las palabras cargaban con el peso de alguien que ya había sido decepcionado por promesas anteriores. Silas observó los 7 rostros que lo observaban, cada uno con el peso de expectativas que nunca había aceptado. De repente, el rancho se sintió menos como una herencia y más como una trampa, con responsabilidades que no entendía y obligaciones que nunca había aceptado. Pero a medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, proyectando largas sombras sobre el rancho, Silas se dio cuenta de que marcharse podría no ser tan sencillo como montar a caballo y regresar al pueblo. Estas mujeres lo habían estado esperando específicamente con fotografías que no deberían existir y conocimientos sobre su familia que él desconocía. Fuera lo que fuese lo que su abuelo había empezado allí, estaba lejos de terminar. Maggie pareció leerle el pensamiento. Entra, Silas. Hay cosas que debes ver antes de decidir si quedarte o irte. Su invitación sonó más como una orden amable, y algo en su tono sugería que la decisión de irse podría no ser enteramente suya. El interior de la casa del rancho golpeó a Silas como un golpe físico. Cada superficie estaba cubierta de fotografías de las diferentes edades, desde la infancia hasta su apariencia actual, pero eso era imposible.
Esas fotos lo mostraban en lugares donde nunca había estado, con ropa que nunca había tenido, junto a gente que nunca había conocido. Le temblaban las manos al tomar una fotografía de la repisa de la chimenea, donde aparecía como un niño de unos 10 años, junto a su abuelo frente a esa misma casa. Nunca había estado aquí, susurró. Pero su voz carecía de convicción. La fotografía que tenía en las manos mostraba pruebas claras que contradecían sus palabras. Maggie lo observó atentamente, con una expresión que mezclaba compasión y algo que parecía alivio. Tu abuelo te trajo aquí muchas veces cuando eras pequeño, dijo en voz baja. Dijo que la fiebre te arrebató esos recuerdos a los 12 años. Dijo que probablemente era lo mejor, dado lo ocurrido el verano pasado. Las otras mujeres las habían seguido al interior y ahora formaban un semicírculo a su alrededor. Sus rostros reflejaban un conocimiento compartido de acontecimientos que él no recordaba. Clarabel se acercó a un baúl de madera en un rincón y levantó la tapa. Dentro había más fotografías, documentos y lo que parecía ropa infantil de talla niño. Esto era tuyo, dijo, sosteniendo un sombrerito que le resultaba inquietantemente familiar. Lo perdiste el día que tu abuelo te mandó lejos para siempre. Silas sintió que la habitación daba vueltas. La fiebre que ella mencionó era real. Recordaba haber estado terriblemente enfermo de niño. Recordaba semanas de delirio y confusión. Sus padres le habían dicho que había perdido algunos recuerdos de aquella época, pero nunca habían mencionado visitas al rancho de su abuelo ni relaciones con 7 mujeres que parecían conocerlo mejor que él mismo. Mercy se acercó lentamente, con un diario de cuero atado con cordel. Lo escribió todo sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que prometió. Dijo, algún día tendrás que entenderlo cuando tengas la edad suficiente para asumir la responsabilidad. Le tendió el diario, pero Clarabel lo interceptó rápidamente. Todavía no, dijo Clarabel con firmeza. Cualquiera puede parecer confundido y fingir que no lo recuerda. Necesitamos más pruebas que fotos de la infancia y un rostro familiar. Su sospecha parecía ir más allá de la simple cautela. Algo le había enseñado a no confiar fácilmente, algo que la hacía proteger cualquier secreto que albergara esta casa. Maggie suspiró profundamente y se acercó a la chimenea, donde sacó una pequeña caja de madera de detrás de los leños. Tu abuelo dijo que si alguna vez volvías y no te acordabas, te mostraríamos esto. Abrió la caja y reveló un dibujo infantil, tosco pero reconocible como la casa del rancho y 7 monigotes frente a ella. En la parte inferior, con letra infantil temblorosa, se leía, mis amigos en casa del abuelo. El dibujo impactó a Silas más que las fotografías. Casi recordaba haberlo hecho, casi sentía el lápiz en su pequeña mano mientras dibujaba cuidadosamente cada figura. Pero el recuerdo permanecía frustrantemente fuera de su alcance, como intentar atrapar humo. La última vez que estuviste aquí, continuó Maggie, nos prometiste que volverías de mayor. Dijiste que nos cuidarías como lo hizo tu abuelo. Su voz tenía el peso de una promesa hecha por un niño, pero que esperaba ser cumplida por un hombre. Silas dejó el dibujo con cuidado, su mente dando vueltas con implicaciones que apenas comenzaba a comprender. Estas mujeres lo habían estado esperando para que regresara y cumpliera una promesa de infancia que no recordaba haber hecho. Pero más inquietante que sus recuerdos olvidados era la pregunta de por qué 7 mujeres adultas construirían toda su vida en torno a la promesa de un hijo. ¿Qué pasó con sus maridos?, preguntó de repente. La pregunta surgió antes de que pudiera considerarla apropiada. La habitación quedó en silencio y las expresiones en los rostros de las mujeres se tornaron más sombrías, más cautelosas. Clarabel tensó visiblemente la mandíbula. Esa no es una historia para tu primera noche de regreso, dijo. Pero su tono sugería que era una historia que tendría que contarse tarde o temprano. El sonido de cascos acercándose rompió el silencio de la noche como una cuchilla a través de la tela. Las 7 mujeres se tensaron de inmediato, sus rostros palidecieron mientras se alejaban de las ventanas.
Maggie agarró a Silas del brazo con una fuerza sorprendente, clavándole las uñas en la manga. «Llega temprano», susurró, y el miedo en su voz era inconfundible. Clarabel ya se dirigía hacia un rifle montado sobre la chimenea, con movimientos rápidos y expertos. «¿Cuántos?», preguntó con brusquedad, y Mercy miró con atención por un resquicio entre las cortinas. «3 jinetes», informó Mercy con voz apenas audible. «Los mismos del mes pasado». Las otras mujeres comenzaron a moverse con evidente familiaridad, apagando lámparas y cerrando puertas con la eficiencia de quienes ya lo habían hecho muchas veces. Silas se sintió completamente perdido en la repentina transformación de la casa, de un lugar de misteriosas bienvenidas a lo que parecía una fortaleza asediada. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Pero incluso mientras preguntaba, sospechó que la respuesta estaría relacionada con lo que les hubiera sucedido a los maridos de las mujeres. «Especuladores de tierras», dijo Maggie apretando los dientes. «Llevan meses viniendo a hacer ofertas que parecen generosas, pero que en realidad no lo son. Quieren este rancho y han dejado claro que 7 mujeres que viven solas no deberían esperar conservarlo mucho más tiempo». Clarabel comprobó la munición del rifle con manos firmes a pesar del evidente peligro. «Tu abuelo los mantuvo a raya en vida. Respetaban su reputación, temían lo que pudiera hacer si presionaban demasiado. Pero sin él, no necesitó terminar la frase. 7 mujeres solas en un rancho remoto eran vulnerables de maneras que un ranchero respetable no lo había sido. El ruido de los cascos se acercaba y Silas ahora podía oír voces que llamaban desde la oscuridad. «Señoras, sabemos que están ahí», dijo una voz áspera con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Tenemos unos papeles que necesitan ver, unos asuntos que tratar». Mercy se apartó de la ventana, pálida de miedo. Nunca habían llegado tan tarde. Algo ha cambiado. Sus palabras tenían implicaciones que hicieron que a Silas se le encogiera el estómago de aprensión. «¿Qué tipo de papeles?», preguntó Silas, pero Maggie ya se dirigía a la parte trasera de la casa, haciendo un gesto para que los demás la siguieran. «De esos que no importan mucho si no puedes hacerlos cumplir», dijo Clarabel con gravedad. «De esos que dicen que esta tierra pertenece a gente que nunca la ha trabajado, nunca ha vivido en ella, nunca les ha importado nada de aquí excepto lo que puedan tomar de ella». Otra voz desde afuera, distinta a la primera, pero igualmente amenazante, gritó con fingida cortesía. «Sabemos que han estado esperando a alguien. Señoras, oyeron decir que alguien heredó este lugar. ¿Por qué no nos presentan a su nueva amiga?» Las mujeres intercambiaron miradas que decían mucho sin palabras. De alguna manera, los hombres de afuera sabían de la llegada de Silas, sabían de la herencia, sabían cosas que no deberían haber sabido a menos que alguien hubiera estado vigilando el rancho o hablando con la gente del pueblo. Silas sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como un abrigo pesado. Estas mujeres lo habían estado esperando, no solo por promesas de infancia o recuerdos olvidados, sino porque necesitaban protección de hombres que les arrebatarían su hogar por la fuerza si fuera necesario. Las promesas de su abuelo habían sido más que sentimentales u obligaciones familiares. Habían sido sobre supervivencia. «Tu abuelo nos dijo que sabrías qué hacer», susurró Maggie, con ojos que reflejaban esperanza y desesperación. Dijo, «serías lo suficientemente fuerte para enfrentarlos, lo suficientemente inteligente para encontrar la manera de proteger lo que él ya no podía proteger». Pero Silas nunca se había enfrentado a nadie en su vida, nunca se había encontrado en una situación donde la violencia fuera una posibilidad real, nunca había sido responsable de proteger a nadie más que a sí mismo. Los hombres de afuera tenían experiencia en intimidación y cosas peores. Mientras que él era un hombre que había heredado problemas que no entendía y responsabilidades que no estaba preparado para afrontar. Las voces afuera se volvieron más insistentes y alguien comenzó a probar la resistencia de la puerta principal. Clarabel se llevó el rifle al hombro, con el dedo apoyado ligeramente en el gatillo. «Nunca habían intentado entrar por la fuerza», dijo en voz baja. «Tu presencia ha cambiado algo».
¿Las ha vuelto desesperadas o audaces, o ambas cosas? Silas comprendió con creciente temor que su llegada no había resuelto los problemas de las mujeres, sino que las había precipitado hacia una confrontación de la que ninguna podría sobrevivir. Los golpes en la puerta principal se hicieron más fuertes, acompañados por el tintineo de las espuelas mientras los hombres recorrían la casa, probando las ventanas y buscando puntos débiles. Silas se acercó a la ventana y miró por un hueco entre las cortinas, viendo con claridad por primera vez a los 3 jinetes. Eran exactamente lo que esperaba. Hombres duros con pistolas a la cadera y la confianza que da el que nunca te diga que no. «Podemos hacerlo fácil o difícil, damas», gritó el líder, con la amenaza despreocupada de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. «Pero no nos iremos con las manos vacías esta noche. Se acabó la buena vecindad». Clarabel mantenía el rifle apuntando a la puerta, pero Silas notó el temblor en sus manos que intentaba disimular. 7 mujeres con un rifle contra 3 hombres armados, susurró. Esas no son probabilidades que nos favorezcan, aunque tenga buena puntería. Mercy se acercó a Silas, con voz urgente y baja. Tu abuelo tenía acuerdos con estos hombres, entendimientos que los mantenían alejados. Pero esos acuerdos murieron con él. Han estado dando vueltas desde entonces, esperando el momento oportuno para actuar. ¿Qué clase de acuerdos?, preguntó Silas. Pero el sonido de cristales rotos desde la parte trasera de la casa cortó cualquier respuesta. Uno de los hombres había encontrado una ventana con el pestillo suelto, y el sonido de botas golpeando el suelo dentro de la casa hizo que las mujeres entraran en acción de inmediato. Maggie cogió un pesado atizador de hierro junto a la chimenea, mientras las otras mujeres se posicionaban con todas las armas que pudieron encontrar. Pero Silas comprendió que esta confrontación acabaría mal para todos a menos que alguien cambiara la dinámica de la situación. «Quédense aquí», les dijo, dirigiéndose a la puerta principal antes de que nadie pudiera detenerlo. Clarabel intentó agarrarlo del brazo, pero él ya estaba levantando la pesada barra de madera que cerraba la entrada. «No seas tonto, Siseo. Te matarán solo por estar aquí». Pero Silas había tomado una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Estas mujeres lo habían estado esperando, creyendo que las protegería, confiando en las promesas de un abuelo al que apenas recordaba. Quizás no recordara sus visitas de infancia ni comprendiera la magnitud de su herencia, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras estos hombres aterrorizaban a quienes habían cuidado la propiedad de su familia. Abrió la puerta y salió al porche, enfrentándose a los 2 hombres que permanecían afuera mientras su compañero se abría paso por la casa tras ellos. El líder era un hombre corpulento, de cabello canoso y cicatrices que contaban historias de conflictos anteriores. Su mano descansaba casualmente sobre su arma, pero sus ojos eran calculadores mientras observaba a Silas. «Vaya, vaya», dijo el hombre con una sonrisa sin calidez. «El aire aparente finalmente aparece. Empezábamos a pensar que podría ser lo suficientemente inteligente como para mantenerte alejado». Su tono sugería que llegar había sido un error del que Silas pronto se arrepentiría. «Esta es mi propiedad», dijo Silas, esperando que su voz sonara más segura de la que sentía. «Estás invadiendo». El segundo hombre, más joven pero no menos peligroso, rió con dureza. «Tu propiedad. Vaya, no tienes ni idea de lo que has heredado ni de lo que te va a costar conservarlo». Sus palabras tenían implicaciones que iban mucho más allá de simples disputas de tierras. Desde el interior de la casa se oyó el ruido de muebles al ser volcados y la voz del tercer hombre gritando. «Nada en el jefe de la trastienda. Pero encontré algo interesante en ese cofre que mantienen cerrado». La sonrisa del líder se ensanchó, y Silas sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que, fuera lo que fuese lo que había en ese cofre, era algo que las mujeres habían estado desesperadas por mantener oculto. Algo tan importante como para luchar por ello, algo tan valioso como para arriesgar sus vidas por protegerlo. «Ahora sí que vamos por buen camino», dijo el líder, acercando la mano a su arma. «¿Por qué no te haces a un lado,
hijo, y nos dejas tener una conversación con las damas sobre lo que nos han estado ocultando. El tercer hombre salió de la casa con una cartera de cuero que levantó triunfante. La encontré escondida bajo unas colchas viejas, anunció. Justo como suponíamos. La cartera parecía oficial, de las que usan los bancos o los abogados. Oficinas. Y la palidez de las mujeres al verlo le indicó a Silas que su contenido era significativo. «Devuélveme eso», dijo Clarabel. Arabel salió al porche con el rifle aún en la mano. «Eso no te pertenece». Pero su voz transmitía la desesperación de quien sabía que ya era demasiado tarde para evitar un desastre. El líder abrió la cartera y sacó un puñado de papeles, con una sonrisa cada vez más amplia al examinar su contenido. Escrituras, documentos de transferencia, contratos firmados, pero nunca presentados. Miró directamente a Silas con satisfacción. «Tu abuelo era un hombre inteligente, hijo. Demasiado inteligente para su propio bien». Resulta que Silas sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban de una forma que no le gustaba. «¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de contratos?» «Del tipo que transfiere la propiedad de este rancho a 7 mujeres que no tenían derecho legal a heredar nada», dijo el líder, agitando los papeles como si fueran pruebas en un tribunal. «Del tipo que nunca se atestigua ni se registra adecuadamente porque tu abuelo sabía que no resistirían el escrutinio legal». «Misericordia». Dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero decidida. «Esos documentos son legítimos. Nos dio estas tierras a cambio de los servicios prestados por cuidarlo en sus últimos años». Pero incluso mientras hablaba, Silas podía ver la incertidumbre en sus ojos. El miedo a que tal vez las protecciones legales con las que contaban no fueran tan sólidas como creían. El joven rió con dureza. «Servicios prestados. ¿Así lo llaman? 7 mujeres viviendo en un rancho con un anciano. Sin preguntas sobre cuáles podrían haber sido esos servicios». Su insinuación era clara e insultante, diseñada para avergonzar a las mujeres y obligarlas a someterse. Clarabel levantó ligeramente el rifle. Su dedo se dirigió al gatillo. «Cuidado con lo que dices», dijo con frialdad. «Hay límites que no quieres cruzar». Pero al líder no pareció importarle la amenaza. «Un rifle contra 3 armas, y estás parado en un porche sin ningún sitio a donde correr. Te sugiero que lo pienses bien si quieres empezar algo que no puedes terminar». Dobló los papeles y los metió en su abrigo. «Además, no estamos aquí para hacerle daño a nadie. Estamos aquí para hacerte una oferta». «¿Qué clase de oferta?», preguntó Silas, aunque sospechaba que no le gustaría la respuesta. «De esas en las que todos se llevan algo», dijo el líder. «Nos quedamos con el rancho, tramitamos los documentos de propiedad y estas mujeres consiguen suficiente dinero para empezar una nueva vida en otro lugar. En un lugar donde no tengan que preocuparse de que el pasado las alcance». La mención del pasado hizo que varias mujeres intercambiaran miradas nerviosas, y Silas se dio cuenta de que aún había secretos que no había descubierto. Aún había piezas de este rompecabezas que permanecían ocultas. Lo que fuera que hubiera sucedido para traer a 7 mujeres al rancho de su abuelo. Lo que fuera que les hubiera pasado a sus maridos, era algo que estos hombres sabían y estaban dispuestos a usar como palanca. Maggie dio un paso al frente, con una dignidad que la edad y las dificultades no habían disminuido. «¿Y si rechazamos tu generosa oferta?». La sonrisa del líder se desvaneció, sustituida por una expresión puramente profesional. «Luego presentamos estos documentos ante el Tribunal Territorial junto con otros que plantean preguntas interesantes sobre lo que le sucedió a 7 esposos que desaparecieron casi al mismo tiempo». Sus palabras fueron como golpes físicos y Silas vio como el color se desvanecía del rostro de todas las mujeres. «Tienen 3 días para pensarlo», continuó el líder, montando a caballo con naturalidad. 3 días para decidir si quieren tomar nuestro dinero y desaparecer discretamente, o si quieren explicarle a un juez y un jurado cómo 7 mujeres casadas enviudaron en el mismo mes». Mientras los 3 hombres se alejaban en la oscuridad,
Silas se giró para encarar a 7 mujeres cuyos rostros reflejaban culpa, miedo y secretos que finalmente comenzaban a aflorar. El silencio que siguió a la partida de los hombres fue más denso que cualquier palabra. Silas se quedó en el porche, observando cómo el polvo se asentaba a la luz de la luna, mientras detrás de él, 7 mujeres lidiaban con el peso de secretos que finalmente habían salido a la luz. Cuando se giró, las encontró mirándolo con expresiones que mezclaban vergüenza, desafío y esperanza desesperada. 7 maridos, dijo en voz baja, desaparecieron en el mismo mes. No es coincidencia. Sus palabras no eran una acusación, pero exigían una explicación que ya no podía eludir. Maggie se dejó caer pesadamente en una silla de madera, luciendo de repente cada uno de sus años. Tu abuelo nos salvó, dijo simplemente. A todos de hombres que deberían habernos protegido, pero decidieron hacernos daño. Su voz cargaba con el peso de recuerdos enterrados, pero nunca olvidados. Clarabel dejó el rifle a un lado y enfrentó a Silas directamente, con la barbilla levantada en desafío. Mi marido me rompió el brazo 2 veces y las costillas una vez. Dijo que era su derecho como marido disciplinar a su esposa como le pareciera oportuno. Se arremangó, revelando cicatrices descoloridas que delataban historias de abuso sistemático. El día que amenazó con empezar con los hijos de mi hermana fue el día en que decidí que ya había tenido suficiente. Mercy asintió, su joven rostro endurecido por los recuerdos dolorosos. El mío me vendió a otros hombres cuando necesitaba dinero para beber. Dijo que una esposa era una propiedad para ser usada, como fuera que se trajera. La mayor ganancia. Su voz se mantuvo firme, pero sus manos temblaron ligeramente al hablar. Una a una, las demás mujeres compartieron sus historias. Esposos que las golpeaban, que vendían la comida de sus hijos por dinero para apostar, que llevaban violencia y degradación a hogares que deberían haber sido seguros. 7 mujeres que habían llegado al punto en que la muerte parecía preferible a otro día de abuso. Tu abuelo nos ofreció una opción, continuó Maggie. Dijo que había una manera de ser libres, pero que requeriría coraje y la voluntad de dejar atrás nuestras antiguas vidas por completo. Dijo que si éramos lo suficientemente valientes para dar ese paso, nos daría un hogar donde ningún hombre pudiera volver a lastimarnos. Silas sintió que su comprensión de la situación cambiaba una vez más. ¿Qué clase de opción? Clarabel lo miró a los ojos sin pestañear. La opción de desaparecer, de dejar que el mundo pensara que estábamos muertas junto con nuestros esposos para poder empezar de nuevo donde nadie nos buscaría. Sus palabras no transmitían arrepentimiento, solo el reconocimiento práctico de lo que había requerido la supervivencia. El accidente de la mina, dijo Mercy en voz baja. En realidad no fue un accidente. Tu abuelo sabía que la mina era inestable. Sabía que acabaría derrumbándose. Simplemente se aseguró de que se derrumbara en el momento oportuno, con las personas adecuadas dentro. Silas sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies al comprender todas las implicaciones de lo que oía. Su abuelo no solo les había dado refugio a estas mujeres. Las había ayudado a asesinar a sus maridos maltratadores y desaparecer, fingiendo que sus muertes parecían un desastre minero que jamás se cuestionaría demasiado. Y ahora esos hombres quieren el rancho porque saben la verdad, dijo. Las piezas finalmente encajan. Saben lo que pasó y lo están usando para obligarte a abandonar la tierra. Maggie asintió con tristeza. Tu abuelo los mantuvo en silencio mientras vivió. Respetaban su reputación, temían lo que pudiera hacer si intentaban desenmascararnos. Pero sin él, ven una oportunidad para sacar provecho de nuestro secreto. Clarabel se acercó a Silas con expresión intensa. Así que ahora sabes lo que has heredado. No solo un rancho, sino la responsabilidad de proteger a 7 mujeres que mataron a sus maridos para salvar sus propias vidas. La pregunta es si eres lo suficientemente hombre para asumir esa responsabilidad, o si tomarás el camino fácil y dejarás que nos destruyan. El peso de la decisión oprimió a Silas como una fuerza física. Podía irse,
Dejar que las mujeres afrontaran las consecuencias de sus decisiones y evitar convertirse en cómplice de sucesos que habían ocurrido antes de que él supiera siquiera de la existencia de este lugar, o podía apoyarlas, sabiendo que hacerlo lo convertiría en cómplice de asesinato y en el objetivo de hombres dispuestos a matar para conseguir lo que querían. Pero al observar sus rostros, curtidos por las dificultades, pero no destrozados por ellas, comprendió que la decisión se había tomado en el momento en que decidió honrar una promesa de infancia que no recordaba haber hecho. Silas pasó la noche revisando todos los documentos de su abuelo, buscando algo que pudiera proteger a las mujeres sin necesidad de derramamiento de sangre. Al amanecer sobre las montañas, encontró lo que buscaba. Una carta dirigida a él, escrita con la cuidadosa letra de su abuelo, junto con un segundo juego de documentos legales que los tres hombres no habían descubierto. La carta lo explicaba todo. Su abuelo había previsto esta situación exacta. Sabía que, tras su muerte, las mujeres serían vulnerables a exactamente el tipo de la extorsión a la que se enfrentaban ahora. Pero también había preparado una solución que requería a alguien en quien pudiera confiar plenamente, alguien que compartiera su sangre y su sentido del honor. Cuando los tres hombres regresaron al tercer día, encontraron a Silas esperándolos en el porche. Solo, sostenía una cartera de cuero en sus manos y tenía la expresión de alguien que había dedicado mucho tiempo a pensar en decisiones difíciles. «Bueno, hijo», dijo el líder al desmontar. «Espero que hayas convencido a las damas para que entren en razón. Odiaríamos que esto se volviera desagradable». Silas abrió la cartera y sacó varios documentos que parecían oficiales. «He estado leyendo un poco», dijo con calma. «Resulta que mi abuelo era incluso más cuidadoso con los asuntos legales de lo que pensabas». La expresión de confianza del líder vaciló levemente cuando Silas levantó una escritura que tenía sellos territoriales y firmas de testigos. «Este rancho fue transferido a mí no a través de herencia, sino a través de una transferencia legal que tuvo lugar hace 5 años. Mi abuelo me lo vendió por $1 con el entendimiento de que tomaría posesión tras su muerte». «Eso es imposible», dijo el joven, pero su voz carecía de convicción. «Revisamos todos los registros territoriales». Silas sonrió por primera vez desde que llegó al rancho. «Usted revisó los registros en la capital territorial, pero esta transferencia fue registrada en la Oficina Federal de Tierras, que tiene prioridad sobre los registros territoriales. 7 maridos muertos son todavía 7 muertos. Maridos. Sobre eso», dijo Silas, sacando otro documento. «He estado comunicándome con la oficina del mariscal territorial. Parece que se han descubierto nuevas pruebas sobre el colapso de la mina. Evidencias que sugieren que esos 7 hombres no fueron víctimas de un accidente, sino autores de un robo que salió mal». El rostro del líder palideció mientras Silas continuaba. «Resulta que habían estado robando oro de la mina durante meses, debilitando las estructuras de soporte para cubrir sus huellas. La oficina del Marsal está muy interesada en recuperar el oro robado y está dispuesta a ofrecer una recompensa sustancial por información que conduzca a su descubrimiento». Clarabel apareció en la puerta detrás de Silas y su sonrisa era afilada como una espada. «Estaremos encantados de mostrarle al mariscal exactamente dónde escondieron esos hombres el oro que robaron, a cambio del dinero de la recompensa, por supuesto». Los 3 hombres intercambiaron miradas nerviosas al darse cuenta de que su influencia se había evaporado. Las mujeres ya no eran viudas vulnerables que ocultaban un terrible secreto. Eran testigos potenciales en una investigación federal, protegidos por la ley y con derecho a una compensación por su cooperación. «No se puede probar nada de esto», dijo desesperadamente el tercer hombre. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para él mismo. Silas volvió a guardar los documentos en la carpeta. «No tengo que probar nada. Solo tengo que presentar un informe ante el alguacil federal y dejar que él decida qué es lo que vale la pena investigar. Estoy seguro de que estará muy interesado en hablar con 3 hombres que parecen saber muchísimo sobre eventos con los que afirman no haber tenido nada que ver». El líder montó lentamente en su caballo, con el rostro oscuro por una ira frustrada.
Esto no ha terminado, dijo. Pero la amenaza no tenía ningún peso real. Habían apostado a intimidar a mujeres vulnerables, en cambio, se encontraron frente a las autoridades federales. Sí, lo es, dijo Silas en voz baja. Ha terminado desde el momento en que decidiste amenazar a las personas bajo mi protección. Mientras los tres hombres se alejaban, derrotados y disminuidos, Maggie se unió a Silas en el porche. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo simplemente. Encontraste una manera de protegernos sin convertirte en lo que eran. Silas contempló el rancho que ahora era verdaderamente suyo, poblado por 7 mujeres que habían elegido la supervivencia antes que la sumisión, y encontraron el coraje para construir nuevas vidas a partir de las cenizas de las antiguas. Ahora entendía por qué su abuelo lo había elegido para esta responsabilidad. Porque las promesas de la infancia importaban más que los documentos legales. Él sabía que volvería, dijo Silas. Y no fue una pregunta. Sabía que tenías el mismo sentido de la justicia que él, respondió Maggie. El mismo entendimiento de que vale la pena proteger algunas cosas sin importar el costo. Las 7 mujeres habían encontrado a su protector y Silas había encontrado su propósito. El rancho seguiría siendo un santuario para quienes lo necesitaran, y las promesas hechas por una generación serían cumplidas por la siguiente. Si disfrutó esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia inolvidable de la frontera, donde el honor y la justicia chocan de maneras que nunca esperaba. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo lo es todo para nosotros.